en nuestro país han desaparecido personas. Esta es una tristísima realidad, porque objetivamente debemos reconocer. También lo difícil sea explicar el por qué y por vía de quién esas personas han desaparecido. En este documental los periodistas vamos a desarrollar las dictaduras de América Latina y cómo la música intervino en estos actos militares. El hilo conductor de estos catastróficos eventos comenzó con el denominado Plan Cóndor. ¿Qué es el Plan Cóndor? El Plan Cóndor fue una campaña de represión política y terrorismo de Estado respaldada por Estados Unidos, que incluía operaciones de inteligencia y asesinatos de opositores. Fue implementada oficial y formalmente en noviembre de 1975 por las cúpulas de los regímenes militares del Cono Sur de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos proporcionó planificación, coordinación y formación sobre la tortura y apoyo técnico. La revolución en Bolivia comienza a gestarse allá por los años 1945, pero que comienza a tomar color en el año 1952, ya que los ciudadanos se hallaban inconformes con el dominio extranjero, mayormente por los Estados Unidos, con los asuntos económicos, políticos y sociales que abarcaban la sociedad boliviana. La explotación laboral, la mano de obra barata, la minería excesiva generaron miserias económicas a los pobres y otros tantos factores generaron malestar social. Debido a esto, se dio lugar al movimiento nacionalista revolucionario. Este movimiento lo que permitió fue que el pueblo boliviano lograra obtener una mayor participación de los asuntos públicos, una mayor equidad en la distribución de las tierras, un mejor control de los recursos naturales, una presencia política de los indígenas y campesinos con mayor capacidad de elección. También se pudieron fomentar las reformas agrarias y otros tantos fenómenos históricos que marcaron el rumbo de Bolivia en el panorama latinoamericano. A su vez, la revolución en Bolivia fue el producto de la explotación capitalista del imperio de los Estados Unidos, que se ha encargado de extender su dominio en Latinoamérica. Recordemos que la ideología capitalista tuvo un fuerte impacto en aquella época donde las sociedades quedaban sumisas y ligadas a toda decisión de los Estados Unidos. Se luchaba por la libertad de los pueblos, las imposiciones económicas y garantizaron la pobreza para millones de habitantes y la riqueza para unos pocos que lograban posicionar el poder de sus monopolios en los mercados económicos y comerciales del mundo entero. Por lo tanto, la riqueza de unos cuantos políticos, empresarios, banqueros, etc., es la misma de las sociedades que convierte en víctimas de una explotación humana que es de tipo legal y constitucional. Los orígenes de la Revolución Boliviana tienen como causas la depresión económica que padeció la nación, la derrota de Bolivia en la recordada Guerra del Chaco, la explotación minera manejada de forma arbitraria por tres grupos empresariales pertenecientes a los señores Simón Patiño, Mauricio Hochschild y Carlos Víctor Amayo. Hacia el año 1964, las Fuerzas Armadas de la República Boliviana dan un golpe al poder popular, liderado por el señor Barrientos y Obando. En el año 65, las milicias obreras son acabadas militarmente para ocupar nuevamente las minas. Los dirigentes de los obreros son despedidos y la revolución sufre múltiples golpes a su sistema de organización. En el año 67, recordado, ¿no?, muere el famoso revolucionario Ernesto El Che Guevara, asesinado por las juntas militares, y se vuelve a emprender una lucha por el poder popular con la finalidad de recuperar la independencia que el dominio extranjero le negó por décadas. Durante la sangrienta dictadura del general Hugo Banzer en Bolivia, apareció una de las obras cumbres del rock boliviano. Se trató de El Inca, una fina fusión lograda por la agrupación Guara, que en lengua aymara significa estrella, entre el rock progresivo influenciado por grupos como Deep Purple y R.E.M., con el sonido folclórico de la región andina. Un disco de culto con 5 tracks que sentaron las bases para la fusión entre el rock y el folk en Latinoamérica a principios de los años 70.
El golpe de Estado producido por el general Pinochet acababa con las vías del socialismo en Chile. El bombardeo producido en el Palacio de la Moneda, en donde se encontraba el presidente Salvador Allende, que decidió morir antes que entregar el poder a los golpistas, es el mayor símbolo representativo en la historia de Chile en los últimos tiempos. Chile, uno de los países más importantes en Latinoamérica por su tradición democrática, era sacudido un 11 de septiembre de 1973. 2 semanas antes del golpe, el general Augusto Pinochet había sido designado por Allende como comandante en jefe del ejército. Salvador Allende resistió ataques aéreos y terrestres dentro de la Moneda junto a sus fieles colaboradores, hasta que efectivos militares lograron ingresar al establecimiento por la puerta lateral. El cuerpo de Allende se encontró sin vida junto a un fusil automático AK-47 que le había regalado Fidel Castro, dirigido a la mandíbula. En pocas palabras, acabó siendo fiel, tal y como lo dijo en su discurso radiofónico, en su despedida a través de Radio Magallanes: pagaré mi vida con la lealtad del pueblo. Mucho más adelante en el tiempo, el 6 de octubre de 1988, no quedaban dudas sobre la victoria de la oposición y su cumplimiento hacia la ruta que marcaba la Constitución Política de 1980. A fines de ese año se realizó la elección presidencial, en la cual la concentración de partidos de la democracia postuló a Patricio Aylwin, que finalmente resultó victorioso y fue el presidente con el 52,2% de los votos, dando fin a una época de oscuridad. Durante los primeros años de la década de 1970 hubo una notable proliferación de bandas, un proceso que acabó luego del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, debido a la represión que se llevó a cabo durante la dictadura militar, donde se prohibieron todo tipo de manifestaciones de música rock al considerarla contestataria y liberal. Esto trajo consigo el deterioro de la industria discográfica chilena y el deterioro de la escena chilena de música rock. Uno de los ejemplos más claros ocurrió en la fusión latinoamericana, donde bandas como los Blobs se disolvieron, otras como los Jaivas emigraron a otros países y bandas como Congreso tuvieron que cambiar radicalmente su música. Aún así, siguieron existiendo bandas que constituyeron en este periodo la escena underground. Se formaron una extensa cantidad de bandas de rock, entre las que se cuentan como Tumulto, Arena Movediza y Milantun, siendo estas las primeras bandas de rock de Chile. La primera banda chilena en grabar un álbum con base en el rock fue Escombros, formados en 1968 con un álbum homónimo en 1970, siendo este grupo uno de los primeros en sacar un álbum hard rock en Latinoamérica. El segundo en lanzar un álbum de dicho género fue Tumulto en 1973. Aún así, el álbum mostraba también claras influencias de fusión latinoamericana. También se destacó su sencillo Rubias de Ojos Celestes, grabado en 1977 y considerado el mayor éxito de su carrera. Uno que nunca logró registrar un sencillo es Turbamulta, que con una estética libre pero fiel a Kiss, tocan canciones como Rock and Roll en los pies, Padre y Ciudad de Fuego, aunque su repertorio también incluía, en gran parte, versiones al pie de la letra de grupos anglosajones y cantadas a 3 voces. El grupo Arena Movediza, nacido en 1970, logra recién en 1976 registrar su primer sencillo, El vuelo del caballo blanco. La dictadura cívica-militar uruguaya se extiende del 27 de junio de 1973 hasta el 1 de marzo de 1985. En 1972 asume el presidente Juan María Bordaberry. El 12 de octubre de 1973, Bordaberry concurre a la base aérea y acepta toda la exigencia de los mandatos militares y un pacto de continuidad a la presidencia, por lo que se decidió llamar el Pacto de Bocio-Lanza. Dicho acuerdo encomendaba a las fuerzas aéreas la misión de brindar seguridad y desarrollo nacional y establecía las formas de participación de los militares en la actividad político-administrativa. Al siguiente día del acuerdo fueron designados nuevos ministros del Interior y Defensa Nacional. Con ellos completó el deslizamiento del gobierno cívico-militar, donde formalmente gobernaban a los civiles, pero los hechos del centro de poder se habían trasladado a la órbita de los militares. El 27 de junio de 1973, entonces el presidente Juan María Bordaberry disolvió las cámaras de senadores y representantes con el apoyo de las Fuerzas Armadas y anunció la creación del Consejo de Estado, con funciones legislativas
constituyentes y con un controlador administrativo. Restringió la libertad de pensamiento y facultó a las Fuerzas Armadas y Policiales a asegurar la prestación interrumpida de los servicios públicos. Los militares retuvieron a dirigentes tupamaros como Sendik, Fernández, Huidobro, Mujica, Wassem, entre otros, en calidad de rehenes y como trofeo de guerra durante todo lo que duró la dictadura militar. Fue el 3 de agosto de 1984, por el Pacto del Club Naval, fue un acuerdo lanzado y alcanzado entre los máximos jerarcas militares y representantes de los partidos Colorado, Frente Amplio y Unión Cívica, que posibilitó el retorno del régimen democrático a Uruguay, después de más de 11 años de gobierno cívico-militar. Tras realizarse los comicios el 25 de noviembre de 1984, sale triunfante el Partido Colorado. Finalmente, el 1 de marzo de 1985, el gobierno retorna a los dirigentes electos legalmente por la población, con la asunción de Juan María Sanguinetti. Tras el auge de la nueva ola en Uruguay durante los 60 con bandas como los Shakers y los Iracundo, el rock nacional prácticamente se borró durante la dictadura, ya que los movimientos juveniles prefirieron manifestarse por medio del canto folclórico. Pero con el fin del régimen, una nueva camada de artistas que apenas rozaban la mayoría de edad y venían trabajando desde principios de los 80 surgió para tomarse la escena nacional al ritmo del rock. Uno de los principales emblemáticos fue Los Estómagos, que marcaría el inicio de la movida post-dictadura. Y a pesar de no haber aparecido en pleno régimen, su primer álbum está inspirado en la represión de esos días. Y por ejemplo, Gritar, su primer corte, trata la desesperanza y el deseo de rebelarse. En Ídolos, el grupo habla sobre la censura de la libertad de expresión. Y en Torturador se escucha la influencia de Dead Kennedys. El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en Argentina no es una más de la serie de dictaduras militares que ocurrieron en la República desde 1930. Las características particulares de este periodo del gobierno militar entre 1976 y 1983 dejaron un saldo de horror en la memoria de un país que ya lleva varias décadas revisando los hechos e intentando resolver el debate ideológico que aún continúa. Las consecuencias y las sombras que proyecta este periodo están vigentes día a día en la sociedad argentina. Raúl Dirty Ortiz nació en Córdoba en 1962 y desde comienzos de los años 80 ha trabajado en medios gráficos, radiales y televisivos. Es periodista, docente, humorista, musicalizador y guionista cinematográfico. Ha publicado poemas y relatos en diversas antologías y ha escrito letras para compositores de rock, folclore y cuarteto. ¿Cómo fue la transición de dejar un gobierno de facto para pasar hacia la democracia? Y si esto tuvo que ver también, contextualizó la banda de Proceso de Ricuti y el rock en general en Córdoba, cómo se manifestaba. Sí, yo empecé a ir a recitales, te diría en el último año de la secundaria, pero no porque no hubiera querido ir antes, sino porque estaban prohibidos, o sea, o estaban prohibidos o se sabía que si vos ibas corrías un altísimo riesgo de que te metieran preso. O sea, eso ocurre hasta el día de hoy, hasta el día de hoy no, porque se hacen, pero hasta antes de la cuarentena, con los bailes de cuarteto, ¿no? Que la policía va a los bailes de cuarteto a identificar a supuestos malvivientes y se los lleva de los pelos. Bueno, en aquella época los recitales, estoy hablando de fines de los años 70, eran lugares donde la policía iba a ver si identificaba subversivos. Entonces, por supuesto, de mi familia no me dejaban ir a este tipo de eventos. Así que recién en el año 79 pude ir al primer recital que fui en mi vida, y en ese recital, que era de la banda Cerú Girán, en el Club Atenas, hubo muchísimos, te diría 4 o 5, soportes que eran bandas de Córdoba, ¿sí? Entonces ahí tuve acceso a esas bandas. El rock en Córdoba, más allá de que pudiera haber shows o no, seguía como latente en los garages donde los chicos
ensayaban, y después, a medida que se fue dando esta apertura, ya en bares, en pubs o directamente en algunos estadios, ¿no? O sea, ya a partir del año 82 es como que se liberó bastante esa posibilidad de que hubiera festivales de bandas cordobesas. Así que cuando yo llegué a Ciencia de la Información ya tenía todo un bagaje de experiencias rockeras. De hecho, había ido a las 2 ediciones que se habían hecho en 80-81 del Festival de la Falda. Había ido a numerosos conciertos que se empezaron a hacer de gente de Buenos Aires que venía a Córdoba. Con respecto a la crisis económica de los 80, ¿cómo afectó eso a las bandas del momento? Bueno, fue nefasto, digamos. Fue nefasto no solo para las bandas de Córdoba, sino para el rock en todo el país. Sobre todo porque en esa época, si no te publicaba un sello discográfico, no tenías posibilidad de darte a conocer. Se difundían demos en cassette, pero generalmente las radios de frecuencia modulada, que eran los canales de difusión, no querían difundir cassettes porque no tenían un sonido de tanta calidad como se requería en la frecuencia modulada. Entonces, la crisis esa lo que hizo fue, entre otras cosas, que muchos sellos, que eran subsidiarias locales de multinacionales, decidieran levantar la oficina que tenían en Argentina y dejar de cancelar todos los contratos, porque entre otras cosas lo que estaba faltando era el acetato, creo que se llama, que es la materia prima con la que hacen los vinilos, los discos. Entonces, y además había cierres de fábricas por esta cuestión de que había cortes de luz prácticamente todos los días en determinados horarios. Entonces, no se podían fabricar discos. Y si estas empresas lo que hacían eran fabricar discos, se retiraron directamente, incluso compañías de Argentina, no digo que cerraron su catálogo, pero casi. Músicos como Calamaro, como Fito Páez, se fueron del país en esos años para poder grabar sus discos o intentar hacerlo afuera. Entonces imagínate, para bandas cordobesas con muy poca difusión nacional, con mucha ingenuidad por detrás, con muchos sueños, pero poco sentido común. Bueno, eso fue terrible. Sí, usted acaba de mencionar que el rock hoy en día se encuentra en un estado de fosilización, se está fosilizado, ¿no? A esto yo quiero ir a un concepto más amplio. Le quisiera preguntar acerca de lo siguiente. ¿Qué significado, ¿no?, tiene para usted el rock como género musical y como una representación social? Gracias al rock también descubrimos posturas filosóficas, políticas. Fue como una puerta de ingreso en aquel momento a la madurez, a la adultez, que no era algo que uno lo hubiera hecho intencionalmente, ¿no? O sea, nosotros escuchábamos esa música porque nos gustaba, básicamente. Pero a través de ella empezábamos a tener contacto con estas otras cosas que con el correr de la vida uno se da cuenta del valor que tuvieron y de cuánto influyeron en lo que uno pudo hacer después. Por supuesto, ya sobre el final de la dictadura y en el arribo de la democracia, el rock tuvo un papel fundamental porque también fue como un catalizador para toda la sociedad, ya no solo para los rockeros. La gran parte de la sociedad se identificó con esas canciones, con esos géneros, con esos músicos, y todos terminaron cantando esos estribillos, y eso significó también algo muy fuerte para quienes veníamos de antes, ¿no? Porque era como haber tocado el cielo con las manos, decir, bueno, eso que antes era una cosa de gueto, en mi curso en el colegio, no sé, seríamos 3 o 4 los que escuchábamos rock, el resto no tenían ni idea de lo que pasaba. De repente todos escuchaban rock, y eso estuvo muy bueno. En aquel momento estuvo muy bueno porque cohesionó un poco a la juventud, ¿no?, detrás de esas banderas. A modo de reflexión, todo lo que ha pasado en la historia de estos países va a impactar en la gente y en la sociedad. Los recuerdos que ellos tienen nunca lo van a olvidar. La violencia y la represión de la gente es algo que no puede pasar otra vez. Una sociedad puede aprender de la memoria que ellos tienen y de lo que pasó en su país cuando quieren gobernar para su país. La memoria puede prevenir a la historia de la repetición.